la clase anterior. Es importante que ustedes escuchen todo y que anoten las cosas más importantes porque son fundamentales, que les sirve para su desarrollo de su carrera y les sirve para sus exámenes. No abandonen. El curso que estamos llevando, el curso es muy interesante porque lo van a llevar en todas las especialidades. Si han tenido, bueno, no han podido aprobar en la primera o en la segunda, no abandonen, sigan, pero tienen que dedicarse. Lo más importante es que antes, y nosotros lo publicamos las diapositivas antes, y después lo pueden ustedes revisar, ver algunas dudas y hacer preguntas. Lo exponemos y después de eso ustedes pueden volverlo a revisar. Y en la siguiente clase hacemos un resumen. Entonces, prácticamente, por favor, nosotros estamos interesados en que ustedes aprendan. Bueno, la clase anterior fue sobre lo que son diuréticos y insuficiencia coronaria. Con relación a diuréticos, hemos mencionado que los diuréticos que son más eficientes son los diuréticos de ASA, que están la furosemida y otros. Los diuréticos que son los más eficientes, porque eliminan prácticamente el 20-25% del sodio y cloro. Y que las reacciones adversas de ellos son generalmente hipocalemia. Pero además también eliminan, o sea, baja el potasio, pero eliminan calcio. A diferencia de los diuréticos tiacídicos que actúan en el túbulo contorneado distal, que ahorran calcio, o sea, no eliminan calcio. Esa es la diferencia. Otro de los aspectos importantes es con relación a los diuréticos que actúan, los ahorradores de potasio. O sea, hacemos un resumen. Los diuréticos que actúan en el túbulo contorneado proximal son los inhibidores de anhidrasa carbónica. Los diuréticos osmóticos actúan en el túbulo contorneado proximal y en el asa descendente de Henle, descendente. Los diuréticos de asa actúan en las ramas ascendentes de Henle, rama gruesa. Los diuréticos tiacídicos actúan en el túbulo contorneado distal. Los diuréticos ahorradores de potasio, los inhibidores de la aldosterona, actúan en los receptores de mineralocorticoides y también modulan la producción de canales de sodio. Y los diuréticos entonces son los que actúan a nivel de minerales, del receptor de minerales, son la aldactona, o sea, la espironolactona, inhibidor de la aldosterona. Y los que actúan bloqueando los canales de sodio en el túbulo colector son la milorida. La milorida y otros más que lo tienen en sus copias. Entonces, esos son ahorradores de potasio. Y ahorradores de potasio no se pueden dar asociados a inhibidores ECA. No se pueden dar a sus pacientes con insuficiencia renal, porque pueden tener problemas de hipercalemia. Una de las reacciones adversas de los inhibidores ahorradores de potasio, por ejemplo, de la espironolactona, es la ginecomastia, que no es tan infrecuente. Ginecomastia, o sea, crecimiento en los varones, sobre todo, sobre todo en los pacientes que están recibiendo ya de repente asociados a otro. Hay reacciones adversas que son importantes de cada uno de ellos. Bueno, eso es en cuanto a los diuréticos. En cuanto a la hormona antidiurética, hemos dicho que justamente se estimula por la hormonalidad. Y hay un síndrome que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que se caracteriza por mucha eliminación de sodio y, lógicamente, retención de agua. Entonces, esa es hormona antidiurética. Prácticamente es incremento, o sea, toxicidad por la hormona antidiurética, es secreción inadecuada. Y esto se caracteriza porque hay hiposmolaridad sérica, hiperosmolaridad urinaria,
con función renal normal, función hepática. ¿Qué alternativas tengo para tratar la secreción inadecuada de hormona antidiurética o, digamos, síndromes dilucionales? La demeclociclina, que es una tetraciclina, y lo otro es el tolvaptan y los antagonistas de hormona antidiurética. Bueno, que con eso terminamos eso. Con relación a la insuficiencia coronaria, podemos mencionar lo siguiente. En la insuficiencia coronaria hay dos aspectos. O sea, lo que hay es disminución del flujo coronario y lógicamente aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, el tratamiento va dirigido a mejorar el riego y a disminuir el consumo. En ese contexto hay dos grupos farmacológicos. Dos grupos. Uno, los beta bloqueadores que actúan disminuyendo el gasto, disminuyendo el metabolismo, disminuyendo el consumo de oxígeno. Solo los beta bloqueadores solo actúan a ese nivel. Hay algunos colaterales con la irrigación, pero es el principal mecanismo de acción. En cambio, los bloqueadores de calcio, los bloqueadores de canales de calcio y los nitratos, prácticamente los bloqueadores de canales de calcio pueden dilatar las arterias y pueden mejorar el suministro de oxígeno y disminuir el gasto. Los nitratos, que es lo que se usa para el tratamiento agudo, prácticamente los nitratos disminuyen la precarga, disminuyen la postcarga, incrementan el flujo coronario y lógicamente disminuyen el consumo de oxígeno y aumentan el suplemento de oxígeno por vasodilatación coronaria. Las reacciones adversas también es importante y ver algunas interacciones medicamentosas por ahí. Luego ahora vamos a ver lo que es la farmacología cardiovascular. No sé si hay alguna pregunta. No sé si ahora vamos a ver lo que son la farmacología de las arritmias, o sea, los antiarrítmicos. Lo podemos tener acá. Acá también, las arritmias es prácticamente la fisiología de la conducción, fisiología cardiovascular, que es bastante compleja y es bastante profunda, pero es de gran importancia. Yo no domino la parte de fisiología cardiovascular en ese contexto, pero tengo los conceptos básicos justamente para poder explicar lo relacionado con las antiarrítmicos. O sea, siempre necesitamos conocer la fisiopatología de algunos aspectos relacionados con las arritmias. Podemos ver la primera lámina acá. Acá tenemos el sistema de conducción, que es importante. En realidad, el sistema de conducción, este es el que acá es donde se producen las arritmias. Tenemos el seno auricular, el nódulo auriculoventricular acá. Tenemos un tracto de desviación, el haz de Kent, que es el que se origina cuando se activa esto, puede dar lo que se llama una de las formas de automatismo, el haz de His y la fibra de Purkinje. Esto tiene que ver, este nódulo auricular, nódulo auriculoventricular, tienen que ver con el problema de automatismo, tienen que ver con los problemas de las taquiarritmias o las arritmias de tipo supraventricular y ventricular. Y a este nivel con las arritmias de tipo ventricular. Vamos a ver ahora otro aspecto. Hay los potenciales de acción cardíaca. ¿Qué intervienen? ¿Qué iones intervienen? El sodio, 1, el potasio, 2, el potasio 2, el calcio, 3. O sea, ¿y esto qué significa? Que los medicamentos que actúan
¿cómo se llama? Para el tratamiento de las arritmias actúan en sodio, actúan en potasio, actúan en magnesio y actúan también en el sistema simpático. O sea, son prácticamente 4 grupos. Entonces, pero ¿cómo se presenta el potencial de acción, digamos? Hay determinados cambios de la conductancia, conducir el estímulo a partir del movimiento de iones dentro y fuera de las células. Las fibras de respuesta rápida, que son los miocitos auriculares y ventriculares, tienen 4 fases. Uno, la fase de despolarización rápida. Entonces, cuando los canales de sodio están abiertos en la fase cero, se produce a través de canales de sodio de apertura rápida. Estos canales de sodio, entonces, da el potencial de acción y se va a los estímulos. Fase 1 es la repolarización inicial. Los canales transitorios de potasio se abren y, lógicamente, se cierran los canales de sodio. Luego viene la fase 2, la fase de meseta. El calcio tiene lugar a través de los canales de calcio tipo L, calcio. Y sale el potasio, digamos, a través de los canales modulares, permite el equilibrio eléctrico. Despolarización, repolarización, fase de meseta y repolarización. Los canales de potasio permanecen abiertos y canales de sodio se cierran, digamos, para devolver el potencial de membrana basal. Entonces, esta es la repolarización. Entonces, yo puedo actuar a este nivel, puedo actuar a este nivel, puedo actuar a este nivel y puedo actuar también a este nivel. Los canales de sodio y calcio están abiertos y los canales de potasio se cierran para mantener el potencial de membrana. Tenemos acá entonces las fibras de respuesta rápida, la que hemos visto en la lámina, que la vamos a volver a repetir. Tenemos la fase 0 con la entrada de los canales de sodio. Entrada del sodio, con la apertura de canales de sodio, la entrada del sodio. Luego viene la fase 1 con el potasio. Prácticamente sale el potasio, el sodio se cierra un poco y sale salida de potasio. Luego viene la fase 2, con canales entra el calcio y sale un poquito de potasio. Y en la fase 3, que prácticamente actúa con salida de potasio. La fase, o sea, tenemos el canal 1, el fase 1, canales de sodio inactivados. Una corriente pasajera de salida del potasio, ingreso de cloro. La fase 2, ingreso lento del calcio, salida tardía del potasio. Fase 3, repolarización, incremento de potasio. Retorno potencial de reposo. Esto es lo que se ve en términos generales. Entonces, se puede actuar a este nivel, se puede actuar a este nivel y a este nivel. Digamos, hemos visto los potenciales de acción en fibras rápidas. Pero acá en el haz de Purkinje, digamos, la potencial de acción en las fibras lentas de respuesta lenta. La fase de despolarización se abre para continuar con la despolarización lenta. Esas serían en las fibras de Purkinje, las de His. La fase 3 de repolarización, canales modulares de potasio se abren para el flujo de salida del potasio. Y la fase 4 es despolarización espontánea a este nivel para las fibras del lento. Los canales de sodio lento se abren. También se produce un aumento de la conductancia de calcio y potasio. A veces todos están funcionando a la vez. Estas células tienen automaticidad, vamos a ver qué es automatismo, y se someten a una despolarización espontánea. No requieren estimulación externa. ¿Qué significa eso? Generalmente, para que haya una respuesta, significa que hay un estímulo externo. Puede ser problema anatómico, puede ser cualquier otra. Pero cuando hay lo que se llama el automatismo, en el automatismo prácticamente las células no necesitan estímulo externo. Se estimulan solas.
Es una despolarización espontánea. Este es sacado de un libro de este año, donde podemos ver los potenciales de acción y el lugar de acción de los antiarrítmicos. Vemos, por ejemplo, el canal de despolarización rápida, corriente de entrada de sodio. Uno, acá. ¿Qué fármacos actúan a este nivel? Antagonistas de canales de sodio. Tiene la lidocaína, la disopramida, pero también hay otros que vamos a ver luego. Luego viene la fase 1, repolarización parcial de la rápida inactivación de la corriente de sodio. Es una repolarización parcial. Luego viene acá, hay actividad simpática en la meseta y hay actividad simpática en la despolarización, en la fase 4, en la despolarización de marcapasos, que son el nódulo auriculoventricular, el seno auricular, nódulo sinusal, etc. Donde hay aumento de la corriente de sodio, calcio, lo hemos visto en la lámina anterior, y disminución de la corriente de potasio. Entonces, a este nivel hay actividad simpática, y a este nivel también hay actividad simpática. ¿Y cuáles son los...? Entonces, ¿cómo frenar esta actividad simpática? Esta actividad simpática es la que actúa a este nivel. Con los beta bloqueadores. Ese es otro grupo. Tenemos entonces los antagonistas de canales de sodio, los beta bloqueadores. Luego ya tenemos en la clase 4 los antagonistas del calcio. Antagonistas del calcio que inhiben la entrada de calcio. Y en la clase 3, amiodarona, sotalol, que son antagonistas de canales de potasio. Entonces acá tienen los fármacos de más uso. Los inactivadores de la clase 3, amiodarona, sotalol. Los de la fase 4, antagonistas de calcio, verapamilo. Verapamilo generalmente es uno. Los de la fase 2, los de clase 2, betabloqueantes, propanolol, atenolol. Y de 1, lidocaína. Que estos son los de más uso, pero hay varios que vamos a ver luego. ¿Qué son las arritmias? Las arritmias, digamos, ya hemos visto cómo es la conducción. Son trastornos del ritmo cardíaco. Pero pueden haber trastornos en dos áreas. En la frecuencia o en la disminución. En la frecuencia, cuando aumenta la frecuencia es taquiarritmia. Cuando disminuye la frecuencia es bradiarritmia. Pero pueden ser acompañados de regularidad del ritmo o de irregularidad del ritmo. Las que pueden ser acompañadas con ritmo regular, o sea, no hay ritmo irregular, se llaman las taquicardias sinusales. Los que están, la disminución de la frecuencia cardíaca sin cambio de ritmo, o sea, siempre con ritmos regulares, bradicardia sinusal. Pero hay otros que son acompañados de irregularidad del ritmo. Y esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque representan una de las principales causas de mortalidad. Es una de las causas más frecuentes de mortalidad. Si no se actúa de inmediato, el paciente puede morir. Frecuentemente asociadas a patologías prevalentes, pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. Entonces, acá nos vamos a detener un segundo más que los pacientes hipertensos están tomando diuréticos a veces, están tomando inhibidores SECA, etcétera, etcétera. Los pacientes con insuficiencia cardíaca a veces están, aparte de algunos medicamentos, beta bloqueadores o están usando
o están usando esto, digoxina, etcétera. Los de cardiopatía isquémica están usando también antagonistas de calcio. Entonces es importante tener en cuenta los medicamentos para estos pacientes que están recibiendo donde pueden haber muchas interacciones medicamentosas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la orina? O sea, uno, lógicamente aliviar los síntomas del paciente, que generalmente son palpitaciones, síncope, fatiga, o evitar sus complicaciones, evitar sus complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? Problemas cardiovasculares. Puede haber insuficiencia cardíaca, o puede haber, en caso de fibrilación auricular, puede haber tromboembolismo. Anteriormente, ya hace muchos años, cuando nosotros veíamos pacientes con arritmia, le pedíamos su ecocardiografía. Y en la eco salía prácticamente salía un trombo venoso, un trombo auricular, trombo venoso. En esos casos, a esos pacientes se los anticoagulaba en ese tiempo con warfarina. En la actualidad, ya no se espera que haya un trombo en la ¿cómo se llama? El trombo auricular. Si ya se tiene el diagnóstico definitivo de fibrilación auricular, los pacientes tienen que ser anticoagulados para evitar justamente las complicaciones. Entonces, el objetivo es aliviar los síntomas del paciente y evitar sus complicaciones. Y el otro es disminuir la morbimortalidad, prolongar la supervivencia y reducir el riesgo de muerte súbita que se ve en algunos casos. Entonces, estos son los objetivos de las manejo de las arritmias. Acá tenemos la actividad eléctrica cardíaca, que no podemos omitirlo. Ya hemos visto una lámina acá, la vena cava superior, el nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular, la aurícula, el haz de His, el ventrículo. Cada uno de ellos tiene su representación en el electrocardiograma. Entonces, tenemos en esta parte acá, tenemos la onda P, que significa la despolarización auricular. El complejo QRS, que significa la despolarización ventricular. El PR, que va hasta acá, prácticamente tiempo de conducción de aurícula al ventrículo. Si hay una arritmia a este nivel, puede haber alargamiento o puede haber acortamiento del PR. Esta es. Duración del QR. Tiempo para activar las células miocárdicas ventricular. Conducción intraventricular. Esta es la de polaridad con conducción. QR, o sea, duración QRS. Una cosa es despolarización, otra cosa. El otro es el QT, duración del potencial de acción ventricular, desde acá hasta acá. Y ustedes saben que hay fármacos que prolongan el QT, tienen mayor riesgo de hacer arritmias ventriculares. Entonces, ahora vemos otro, vamos a ver otro. Las arritmias. Lógicamente ya hemos mencionado que representan una de las principales causas de morbimortalidad. Y ya hemos dicho que están asociadas a cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca. Hay tres alteraciones en las arritmias, que no necesariamente son las tres, pero puede haber una de ellas, dos de ellas. Excitabilidad, automatismo y conducción. Excitabilidad es potencial de las células en reposo, potencialidad de las células en reposo para responder a un potencial de acción, un estímulo apropiado. Esa es la excitabilidad. Hay un estímulo apropiado, responde con un potencial de acción. Automatismo es la capacidad que tiene la célula de despolarizarse a sí mismo y en forma espontánea y rítmica generalmente. Y eso es donde se ve células del nódulo sinusal que tiene al comando del ritmo, células auriculares especializadas, las del nódulo auriculoventricular y el sistema Purkinje. Ahí es donde se presentan el automatismo. Entonces, excitabilidad, automatismo y conducción. Conducción, despolarización
de las células auriculares, invade las aurículas, va al nódulo auriculoventricular, luego las de His, las ramas ventriculares y las fibras subendocárdicas que forman para producción de actividad. Esa es la conducción. Entonces puede haber trastornos en la conducción a nivel auricular, a nivel del nódulo auricular, en las de His, en las ramas ventriculares, puede haber trastornos de conducción. Y puede haber automatismo también en las nódulos, nódulo AB, nódulos seno auricular y el sistema Purkinje. Y puede haber alteraciones en la excitabilidad también. Entonces, estos son los factores que vienen. Las arritmias se producen debido a generación y conducción inadecuada de los impulsos. Hemos dicho la conducción principalmente. Estas se manifiestan como anomalías de la frecuencia y regularidad, esto ya lo hemos visto. O como alteraciones en la secuencia de la activación de las aurículas y los ventrículos. O sea, no siguen la secuencia, se saltean o regresan. Ese es uno de los problemas. La automaticidad puede resultar la siguiente: nódulo sinusal, los focos ectópicos dentro del sistema de conducción y la automaticidad activada del sistema de polarización retardada. Estas son las... ¿Qué sucede cuando hay automaticidad? Puede haber taquicardia sinusal y bradicardia también, lógicamente. Bradicardia. Aumento de la actividad vagal. Hay dos aspectos en la automaticidad. Un aspecto de estimulación, si hay aumento de la actividad vagal, eleva la conductancia del sodio, lo que lleva a la hiperpolarización y en este caso la frecuencia disminuye notablemente. O aumento de la actividad simpática, incrementa la tasa de despolarización en la fase 4. En este momento, en este caso hay las taquiarritmias y acá las bradiarritmias. La enfermedad también, una enfermedad intrínseca puede producir una actividad defectuosa de los marcapasos. Ahora, los focos ectópicos, en el estado enfermo puede desarrollar altas tasas de actividad intrínseca y funcionar como marcapasos en enfermedades cardiovasculares. Los impulsos anómalos en las vías de conducción. Los bloqueos cardíacos pueden producir bradiarritmias. Y las reentradas pueden conducir taquiarritmias. Entonces hay dos. Bloqueo cardíaco. ¿Cuándo se denominan, por ejemplo, las bradiarritmias, como vamos a ver luego? Generalmente es por encima de 60, el pulso normal 60, 80. Pero hay algunas personas que tienen menos de 60, que lo que son deportistas o lo que son de provincias, los que viven en altura. Entonces, pero hay bradiarritmias sinusales asintomáticas y hay bradiarritmias que son sintomáticas. ¿Y qué es sintomática? Si le falta oxígeno, prácticamente el paciente sufre de vértigo, se cae, puede tener problemas muy serios. Entonces, y estas bradiarritmias ya empiezan con los bloqueos. Bloqueo auriculoventricular primer grado, bloqueo auriculoventricular segundo grado y bloqueo auriculoventricular tercer grado. Eso lo vamos a ver luego, pero es importante que tengan en cuenta. Y habíamos mencionado antes pacientes que están recibiendo beta bloqueadores, disminuyen la frecuencia cardíaca y pueden conllevar a la producción de bradiarritmias e inclusive a bloqueo. Lo mismo, los bloqueadores de canales de calcio también pueden producir bloqueo cardíaco, bloqueos auriculoventriculares. Ahora tenemos el ritmo sinusal 60-100. En varones, 43, y en damas, 52-94. La bradicardia puede ser fisiológicas o no fisiológicas. Por eso le digo, en pacientes, en personas de deportistas y lo que son de la sierra, mayor razón tienen frecuencias bajas. Entonces, las arritmias cardíacas
surgen de defectos en la formación o defectos en la conducción. ¿Se forma el estímulo o se conduce el estímulo mal? Entonces, las arritmias aparecen debido a post-despolarización tardía, o sea, no se despolarizan de inicio, que desencadenan latidos ectópicos. ¿Y eso a qué se debe? Aumento de la entrada de calcio. Reentrada causada por bloqueo parcial de conducción. Cuando ciertas partes, vamos a ver en una lámina la próxima, cuando ciertas partes del miocardio están depolarizadas y la conducción depende de la corriente lenta de calcio. Actividad de marcapaso ectópico, favorecida por la actividad simpática. Bloqueo cardíaco se debe a la patología del sistema de conducción, generalmente en el nódulo auricular. Entonces las arritmias se clasifican supraventriculares o ventriculares y taquiarritmias o bradiarritmias según la frecuencia. Y acá tienen la reentrada. Esta es la red de Purkinje. Alteraciones de la conducción, la reentrada. Bloqueo de conducción. Acá, bloqueo de conducción. Esto no pasa. Acá a este nivel, como a este nivel pasa, a este nivel no está pasando bien. Y como bloqueo unidireccional por isquemia. Por isquemia. Entonces acá en el ventrículo llega y hay la conducción retrógrada. La conducción retrógrada. Entonces, conducción retrógrada. Bloqueo unir. Esto es lo que pasa en la reentrada. Entonces tenemos las taquiarritmias, tienen las arritmias auriculares, flúter auricular, fibrilación auricular. ¿A qué se deben el flúter y la fibrilación? Múltiples focos ectópicos en las células auriculares crean movimientos de impulsos en la aurícula. La respuesta ventricular puede ser rápida o puede ser lenta. Entonces, esto es importante en la fibrilación auricular. Actualmente, bueno, el tratamiento lo vamos a ver mejor. Luego vienen las taquiarritmias supraventriculares. Reentrada nodal, taquicardia supraventricular aguda, que también es una de las patologías. Las patologías que son más frecuentes, digamos, lo que se ven son estas. Fibrilación auricular, taquicardia supraventricular aguda, taquicardias ventriculares, lógicamente, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular se ve muy poco, cuando ya se está despidiendo. Estas son la causa de muerte. Y la otra son en la bradiarritmia, los bloqueos. Bloqueos de primer grado, segundo grado, etc. Acá tenemos una representación electrocardiográfica, porque aquí a todo paciente que se le su electrocardiograma. Este es el ritmo sinusal normal. Prácticamente el P, QR, el T, igualito. P, QR, T, igualito, normal. Flúter auricular. Mire la cantidad de P, o sea, focos ectópicos. Pero el flúter auricular se diferencia de la fibrilación auricular en que el flúter auricular tiene cada 3 o 4 latidos P aparece una conducción ventricular, lo que le llaman conducción fija. En cambio, la fibrilación auricular no. La fibrilación auricular no necesariamente. Puede ser con respuesta ventricular alta o respuesta ventricular baja. Taquicardia ventriculares. Esta es la taquicardia ventricular, miren. Esta es la antes de digital y después de digital ya mejorado. Y esto es taquicardias ventriculares. Y lógicamente fibrilación ventricular. Cada una de estas tiene su tratamiento. Entonces, taquicardia sinusal, 100 a 150. Puede haber causas fisiológicas, como el ejercicio o ansiedad. Generalmente da taquicardia por descarga de catecolaminas. Las patológicas, el dolor, por ejemplo, cuando hay dolor también, falla ventricular izquierda. En el asma puede haber taquicardia sinusal y en la tirotoxicosis, incremento de función de la tiroides. Esas son las causas de arritmia supraventricular, taquicardia sinusal. Fibrilación auricular, generalmente aproximadamente entre 350 latidos por minuto, con conducción
auriculoventricular variable, puede ser con frecuencia, esta es la fibrilación, con frecuencia ventricular alta o frecuencia ventricular normal o baja, donde el llenado ventricular es inadecuado y como consecuencia falla el gasto cardíaco. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en la fibrilación auricular? Convertir, casi en todas las arritmias, es convertir a ritmo sinusal. En el flúter auricular, 250 350, conducción auriculoventricular fija, 3-1. Activación auricular regular con respuesta ventricular con un patrón regular. Generalmente, los mecanismos de fibrilación auricular, flúter y fibrilación auricular generalmente es reentrada asociada a enfermedad cardíaca orgánica que causa distensión auricular, isquemia, infarto, cardiopatía hipertensiva, valvulopatía. Por esta razón, a los pacientes que hacen fibrilación auricular les hacen un estudio completito, una serie de estudios para determinar. Taquicardia supraventricular paroxística, que es complejos de 150 por minuto, difícil de distinguir de la taquicardia ventricular, que también son por mecanismos de reentrada. Las arritmias ventriculares, taquiarritmia ventricular, el electrocardiograma muestra rápidos y amplios complejos QRS, como hemos visto en la anterior. Estos. Esta es la taquicardia ventricular. Bueno, y esta ya es la fibrilación. Rápidos y amplios complejos amplios. Paciente con pobre disfunción por perfusión y hipotensión. Ojo, pueden resultar de anormalidades de electrolitos. Puede haber en hipercalemia, en hipocalemia, hipomagnesemia puede dar lugar a taquicardia ventricular. Por eso que es importante determinar en algunos casos el potasio y también el magnesio. Hipoxia, toxicidad a drogas o durante un infarto en miocardio. Estas son las causas de taquicardia ventricular. Entonces, ¿cómo corregir? Hay que pedirle potasio, pedirle magnesio y corregir. Si hay falta de potasio, hay que darle potasio también, aparte de corregir la arritmia, hipomagnesemia. Fibrilación ventricular es caótico y rápidamente pasa al paro cardíaco y bueno, nos despedimos. Bradiarritmias. Bradicardia sinusal, menos de 60, es frecuente en atletas, jóvenes delgados y en los que ingesta de beta bloqueadores. Este es importantísimo. Ya hemos visto que los beta bloqueadores antes eran fármacos de elección, digamos, porque disminuyen mortalidad para los hipertensos, pero pacientes de edad ahora les dan con menos frecuencia porque producen bradiarritmias. También en incremento de presión intracraniana, también es común el infarto en miocardio. Entonces, la bradiarritmia sinusales en infarto de miocardio puede haber, por eso que le toman su electro siempre, también incremento de presión intracraniana. El tratamiento solo si causa trastornos hemodinámicos, para eso le baja la presión, le baja demasiado el pulso, no puede caminar, está con mareos, etcétera, y a veces pierde el conocimiento, se cae. Esos ya son síntomas. Y el bloqueo auriculoventricular, hay bloqueo primer grado, segundo grado y tercer grado. Los bloqueos de primer grado y segundo grado, entonces, ¿qué alternativas? Vamos a ver un poquito acá para el tratamiento, porque no, ¿qué alternativas hay para el caso de bradicardias? Que esto se presenta con cierta frecuencia. Lógicamente, si está recibiendo beta bloqueadores, hay que suspender los beta bloqueadores. Pero si tiene un pulso muy bajo, hay que tratarle, o sea, suspender los beta bloqueadores, tratar, digamos, la bradicardia severa, o sea, sintomática. ¿Con qué? Con antagonistas colinérgicos muscarínicos, tipo atropina, es uno. Si no cede con atropina,
especialmente en los bloqueos, hay que darle los agonistas beta 1 y beta 2, que es la lisoproterenol. Lógicamente, si no es un paciente que si es un paciente que no tiene asma. El lisoproterenol, o sea, es uno, la atropina es otro, disminuir. Y en último caso, cuando no cede o cuando es de urgencia, hay que ponerles marcapaso a estos pacientes. Entonces, el bloqueo auriculoventricular, suspender los medicamentos o las causas que está produciendo. Segundo, puede ser antagonista colinérgico muscarínicos, entre la atropina, después o agonistas beta 1 o beta 2, que son el isoproterenol. Y en tercer lugar, el marcapaso, que es otra de las alternativas para el tratamiento. Entonces, acá vemos el objetivo de depende del tipo de arritmias. En fibrilación auricular, restaurar el ritmo sinusal, prevenir complicaciones tromboembólicas y prevenir las recurrencias. Estos son los objetivos. Pero actualmente, por ejemplo, en la fibrilación auricular, ya hay procedimientos. Yo he visto que lo hacen en el INCOR, lo hacen en los hospitales referenciales. Procedimientos primero eléctricamente con impulsos tratan de revertir. Y en segundo lugar, aparte de tratamiento, de todo esto, hay una forma ya de tratamiento un poquito casi definitivo, no siempre, pero en algunos casos sí funciona. He visto un paciente un amigo que le hicieron, inclusive antes lo hacían en Brasil, ahora ya lo hacen acá en el INCOR, que es la ablación del nódulo, del nódulo ectópico. Entonces meten por un catéter por la ingle y después llegan y después lo queman esa parte. Y prácticamente con eso recuperan y ya no tienen fibrilación. A veces puede recurrir, pero en un 10 o un 15%. Entonces, la fibrilación auricular tiene su tratamiento, pero hay que prevenir las complicaciones. También es parte del tratamiento. Hay que darle tratamiento anticoagulante. Y también la otra, la remoción del nódulo. Remoción no. Y ahora, disminuir la actividad del marcapaso ectópico. ¿Cuáles son? Ya lo mencionamos en la primera lámina. Bloqueo conducto sodio del sistema simpático, prolongación del periodo refractario eficaz, bloqueo conducto de los conductos de calcio. Estos son los principales mecanismos de los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos disminuyen en menor grado marcapasos ectópicos relacionado con el nódulo sinusal, disminuyen la conducción y la excitabilidad y prolongan el PR en mayor medida en tejido despolarizado. No actúan en los tejidos que están en reposo, sino en los tejidos que están despolarizados. Principalmente por bloqueo de sodio o calcio en las células despolarizadas. Y el otro aspecto, que es una repetición nomás, los antagonistas de los conductos se unen fácilmente a conductos activados, pero muy poco a los que están en reposo. Entonces tenemos acá el objetivo del tratamiento es restaurar la actividad normal de marcapaso, modificar la conducción deteriorada que desencadena arritmias. O sea, a ver, en todo caso tienen un paciente, bueno, tiene que determinar por qué es la arritmia, qué tipo de arritmia y por qué es la arritmia. Y de acuerdo a eso ya, en fibrilación auricular, por ejemplo, restaurar el ritmo sinusal. Tiene que llegar al ritmo sinusal. Prevenir complicaciones tromboembólicas y prevenir recurrencias. Y lo otro es disminuir la actividad de marcapaso ectópico. El bloqueo de los canales del sodio, ¿qué hacen? O calcio. Si bloquean los canales, prolongan el periodo refractario o bloqueo de efectos simpáticos. La mayoría de fármacos antiarrítmicos, hay una clasificación que se llama de Vaughan-Williams, que es prácticamente
es la que sigue vigente. Sin embargo, han habido algunas actualizaciones que lo vamos a ver luego, visto en el IO Today. Los fármacos de clase 1 y 4 se utilizan para el tratamiento de las taquiarritmias. Los medicamentos de clase 1 bloquean sus canales de sodio. Son de 3 clases. Los fármacos de clase 2 son beta bloqueadores, que hemos visto en una lámina también. Fármacos de clase 3 son bloqueadores de canales de potasio y los de clase 4 son bloqueadores de canales de calcio, no dihidropiridínicos, o sea, no son todos los no dihidropiridínicos. Esta es la clasificación ya del 2018, la última de Vaughan William. Tiene la clase 1. ¿Qué hace la clase 1? Bloqueadores de canales de sodio dependiente de voltaje. Hay 3 clases de la clase 1. Un minutito, por favor. Son bloqueadores de canales de sodio dependientes. Hay 3 clases, la clase 1A, la clase 1B y la clase 1C. Esto es importante porque cada una de estas clases tienen alguna orientación hacia determinado tipo de arritmia. Y lógicamente que son varias, pero al final hay que hacer una selección en base al paciente, en base al tipo de arritmia, en base al medicamento que está tomando y todo. Como ustedes ya saben, tienen que hacer una individualización de la terapia. La clase 1A es una disociación del sodio intermedia. La clase 1B es disociación rápida y la clase 1C es disociación lenta. Entonces, ¿qué produce la clase 1A? Bloquea la conducción, aumenta la repolarización y disminuye el automatismo. Entonces, la clase 1B bloquea la conducción y aumenta la repolarización. Pero la clase 1C se diferencia de la 1B porque bloquea solo la conducción sin repolarización. La 1B aumenta la repolarización, el 1C disminuye el automatismo, entonces ahí están las diferencias. Las diferencias en cuanto a su mecanismo de acción. ¿Cuáles son las de 1A, las que más se usan? Quinidina, disopiramide y procainamida. La procainamida todavía se sigue usando un poco, pero esto nosotros en medicina interna veíamos pacientes, a veces decía, el paciente tiene lupus. ¿Qué le están aplicando? Procainamida. La procainamida puede dar un síndrome lupus-like, que le llaman. La clase 1B, la lidocaína y la mexitilina. Estas dos, generalmente por disociación rápida, bloquea la conducción y aumenta la repolarización, generalmente se utilizan en arritmias ventriculares por postinfarto. En arritmias ventriculares postinfarto, estas son de elección. La clase 1C, disociación lenta, conducta sin efecto en repolarización. Generalmente esto se usa más en fibrilación auricular, pero como segunda línea, que vamos a ver. ¿Y cuáles son? Propafenona, flecainide. Que la propafenona, además de tener bloqueo sodio, también produce el beta bloqueador. Y la clase 1D, que es tardía,
ranolacina. Luego tenemos otro, la clase 2. Antes hemos visto en la clase 2 que generalmente lo ponen como, la colocan como simpáticos políticos, ¿no? Ahora han clasificado inhibidores y activadores autonómicos. Clase 2, beta bloqueadores. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Reducen el automatismo, esto es la fibrilación auricular Z del nódulo. Los no selectivos tienen el carvedilol, propanolol, nadolol. Los selectivos, atenolol, bisoprolol. Estos son los beta bloqueadores clase 2 como antiarrítmicos. Los beta agonistas, o sea, acá son beta bloqueadores o beta antagonistas, y estos son los agonistas, el isoproterenol. Y hemos dicho, el isoproterenol es estimulante cardíaco que generalmente se utiliza en pacientes que tienen bloqueo cardiovascular, que no responden a atropina. Entonces, en ese contexto, la clase 2C, que son inhibidores de receptores muscarínicos, atropina, eosinas, copolaminas. Esto se da porque inhibidores de receptores muscarínicos producen, al contrario, aumentan la frecuencia cardíaca, etc. Estos, isoproterenol, atropina, eosinas, copolaminas, se utilizan en el tratamiento de arritmias, de bradiarritmias severas o bloqueo auriculoventricular de primero o segundo grado, hasta que le pongan el marcapaso. La clase 2D, activadores de receptores, la pilocarpina, la digoxina, metacolina, carbacol, sobre todo la digoxina es un activador del receptor muscarínico. Y la clase 2E, activadores del receptor alfa, A1 de adenosina. Eso vamos a ver que abre calcio, potasio y cierra calcio. Este es uno de la adenosina. Generalmente es un fármaco de elección para taquicardia supraventricular aguda. Adenosina, fármaco de elección para taquicardia supraventricular aguda. Bloqueadores clase 3 y aperturadores de canales, bloqueadores de aperturadores de canales de calcio. Bloqueadores de canales de calcio tiene, por ejemplo, la miodarona, dofelitide, sotalol. Aperturadores de canales de calcio, dependientes metabólicas, pinacidil, pero lo que nos interesa para arritmias más es esto. Clase 4, moduladores de manejo de calcio. Enlentecen la conducción del nódulo auriculoventricular. Bloqueadores de canales de calcio en la superficie membrana. Diltiazem, verapamil, son los que se unen. Otros que enlentecen el nódulo auriculoventricular digitálico, bloquea la bomba de sodio, potasio y ATPase. Y adenosina activan canales de potasio y lógico bloquean canales de calcio. Entonces es importante tener en cuenta esto. Por ejemplo, para fibrilación auricular se utilizan estos, la clase 3A, y se utiliza la clase 1C. De primera elección es uno de estos. También hemos mencionado dos cosas, que los que pueden llegar a bloqueo o producen disminución de la frecuencia cardíaca son los beta bloqueadores. También hay otros que vamos a ver luego. Y aparte los bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueadores. O sea, si un paciente está teniendo un bloqueo, una bradicardia severa o un bloqueo, habría que ver si que no reciba si no está recibiendo bloqueadores de canales de calcio, si no está recibiendo beta bloqueadores, o si no está recibiendo disipromida también, que es otro de los que producen. Entonces, acá tenemos, avanzando un poco, la clase 1, bloqueadores de canales de sodio. Hay combinación,
Este es 1 y 2. Sí pueden hacer combinaciones. Pero este de acá es 2 y 3. Lidocaína 2 y este 3 son antagonistas, no se pueden usar. La clase 1, ya hemos dicho que identifica la velocidad de conducción, prolonga refractaria y decrece automatismo, ya lo hemos visto. Son efectivas para arritmias supraventriculares y ventriculares. Más se usan para las arritmias supraventriculares, ventriculares menos, pero se tienen por sus reacciones adversas han dejado de usarse. La clase 1B, más efectivas en arritmias ventriculares que supraventriculares también, la clase 1B. Por ejemplo, la lidocaína, la excitilina generalmente se utiliza en arritmias ventriculares y sobre todo en pacientes que tienen problemas isquémicos. La clase 1C identifica la conducción refractoriedad. Es efectivo para ambas, pero su uso en arritmias ventriculares ha sido limitado por el riesgo de proarritmias. Acá hay un tema importante. Generalmente los fármacos pueden producir, o sea, no solamente hay arritmias, los fármacos también pueden producir proarritmias. Entonces, los antagonistas 2, clase 2, su mayor uso es taquicardias. En el tejido nodal son anormalmente automáticos. Entonces, cuando hay, sobre todo en fibrilación auricular con frecuencia rápida, ahí es donde se utilizan los antagonistas beta, los beta-adrenérgicos. La clase 3 prolonga la refractoriedad en el tejido auricular y ventricular. Retardan la repolarización por bloqueo de canales de potasio. Entonces, acá, esto es importante. Amiodarona y sotalol son efectivas en la mayoría de arritmias supraventriculares y ventriculares, donde están incluidas la fibrilación auricular, flúter auricular y la taquicardia también, y algunas ventriculares. Dronedaradone son indicados tratamientos de arritmias supraventriculares. 4. Inhiben la entrada de conducción de calcio. Son eficaces en taquicardias de reentrada o automáticas. Estos son los proarrítmicos. Entonces, tipos de proarrítmicos. ¿Qué fármacos producen torsiada de la punta del corazón? Fármacos de clase 1 y clase 3. La procainamida y la miodarona producen torcida de punta del corazón. Taquicardia ventricular monomórfica, la propafenona y la flecainina. Taquicardia ventricular sostenida, fibrilación, alargamiento, sin alargamiento QT, procainamida, propafenona, miodarona. Proarritmia auricular, procainamida, propafenona. Prácticamente estos son los mismos medicamentos los que producen proarritmia, por eso hay que tener mucho cuidado. Anormalidades de conducción, frecuencia ventricular acelerada durante procainamida, propafenona. Conducción acelerada sobre las vías accesorias, verapamil. De acuerdo a la clasificación de von Willems de drogas antiarrítmicas usadas para el tratamiento de fibrilación, estas son las que pueden producir disopiramida, procainamida, flecainida, miodarona, todas. Las que más se están utilizando para el tratamiento en la actualidad de elección, de primera elección, son esto clase 3 y clase 1C. Estas dos son las que se están utilizando con más frecuencia. Ojo, 1C y 3 para el tratamiento de fibrilación auricular. Y este es un resumen también de un libro, pero solamente han puesto una sola indicación, la más precisa. La clase 1A, ya sabemos, suprimir las arritmias ventriculares. La clase 1B, suprimir las... Acá, más que todo, se está usando menos por las reacciones adversas que vamos a ver luego. La clase 1C, las taquiarritmias ventriculares y también la fibrilación auricular. La clase 2, bloqueadores, suprimir las arritmias ventriculares en respuesta ventricular a taquicardia auricular. La clase 3, suprimir arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares también. La clase 4, tratar taquicardia supraventricular de reentrada.
La adenosina, tratar taquicardia auricular paroxística. Atropina aumenta la frecuencia en bloqueo, en bradicardia y bloqueo cardíaco. La digosina para tratar fibrilación auricular. Acá tenemos hay un aspecto importante. Las diso, que estos son la clase 1A, bloqueadores de canales de sodio de acción intermedia. Y hemos dicho que, ¿qué hacen? ¿En dónde están indicados estos? Pueden usarse en taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Fármacos de segunda línea en arritmias ventriculares que surgen con infarto de miocardio. O sea, ahí es donde más se utiliza ¿cómo se llama? La lidocaína. Efectos adversos. Este es el problema de estos de 1A. Prolongación de intervalo QT, torcida de la punta del corazón, taquicardia ventricular, debido a bloqueo de canal de potasio. Entonces, ese es lo que se produce. Los efectos adversos de la clase 1A son prolongación de QT. 1. 2. La procainamida puede producir síndrome o síntomas parecidos o síndrome parecido a lupus. Los pacientes pueden experimentar síntomas similares al lupus como artritis artral. Por eso es lo que le llaman lupus-like a la procainamida. La quinidina produce algunos efectos adversos como le llaman quininismo o sinconismo, cinchonismo le llaman a uno, que tienen acúfeno, cefalea, vértigo, alteraciones visuales y problemas gastrointestinales también. Y a veces se acompañan de trombocitopenia. ¿Y por qué se presenta eso? Como resultado del desarrollo de anticuerpos destructores de plaquetas en respuesta a complejos circulantes. Hay las quinidinas se unen a la proteína y otros anticuerpos destructores de plaquetas. O sea, hay anticuerpos destructores de plaquetas y que por eso hay trombocitopenia, la trombocitopenia. Por otro lado, la disopiramida tiene también acción anticolinérgica. Puede causar serostomía, serostalmia, retención urinaria, estreñimiento y visión borrosa. Esos son los efectos. Las indicaciones farmacológicas, o sea, las interacciones farmacológicas. La quinidina aumenta la concentración de la digoxina. La quinidina es un fuerte inhibidor de CYP26 y puede aumentar la concentración sérica de sustratos, también sustratos de... O sea, como la quinidina, por esa es una de las razones que no se utiliza. Actúa con estos CYP, pueden haber interacciones con los fármacos que se eliminan por esos CYP. Ahora tiene la lidocaína. Ya sabe cómo estos fármacos, donde es la lidocaína intravenosa, la mesitilina oral. Estos fármacos son más efectivos que para el tejido hipóxico despolarizado, como en el caso de miocardio. O sea, taquicardia ventricular postinfarto, tratamiento de elección en la lidocaína o mexitilina. Se usan para arritmias ventriculares, en particular después de un infarto de miocardio, cirugía o cateterización cardíaca. Cardioversión. Cardioversión es un procedimiento que se utiliza para fibrilación auricular, para tratar de encontrar el ritmo sinusal. Pero hay una cosa. Disminuye la incidencia de fibrilación ventricular, pero incrementa el riesgo de bloqueo. Entonces, acá tenemos los que pueden producir bloqueo. ¿Cuáles son? Beta bloqueadores. ¿Qué otros? Los bloqueadores de canales de calcio. 2. Y los que podrían estar incluidos también son la lidocaína, pero en dosis altas. El riesgo aumenta. Potencialidad del riesgo de bloqueo. Tiene potencialidad. Hipotensión, asistolia, choque. Interacciones.
La cimetidina, que es un antagonista de histamina, anti-H2, el alotano aumenta la concentración de lidocaína y produce toxicidad. El propranolol disminuye el clearance hepático. Al disminuir el clearance hepático, aumenta sus concentraciones y va a producir también una toxicidad. Los de 1C, bloqueador de canales de sodio, la flecainida. Estos fármacos tienen bloqueo, ya hemos mencionado las indicaciones. Hemos dicho que la propafenona también tiene una actividad beta. Las indicaciones solo están indicadas en taquiarritmias supraventriculares y las taquiarritmias ventriculares. Efectos adversos. Pueden causar proarritmia, por eso que no se usa mucho. Su empleo está contraindicado en el infarto postmiocardio y en la cardiopatía isquémica. Entonces, por esto que no se utiliza esto, la flecainida y la propafenona. Los bloqueadores beta bloquean efecto simpático, aumenta la refractoriedad del nódulo auricular, aurículo-ventricular y disminución del automatismo. Taquiarritmias supraventriculares es la indicación principal. Flúter, fibrilación, depende de la frecuencia ventricular, complejos ventriculares prematuros y taquicardia ventricular. La mayoría se debe a una disminución de la frecuencia ventricular por aumento de la refractoriedad. El propranolol es preferido en fibrilación auricular a corte del QT y el esmolol por vía endovenosa. Digamos cuáles son las indicaciones precisas en estos casos. Son terminar la arritmia por reentrada, controlar respuestas ventriculares en aleteo o en fibrilación auricular. Eficacia para controlar arritmias por bloqueadores de canales de sodio. Lógicamente, arritmia se puede... Propranolol además bloquea canales de sodio. Esmolol es cardioselectivo. Es útil en situaciones que necesitan bloqueo beta, el esmolol. Efectos adversos, hipotensión, bradicardia, ya hemos mencionado de eso. Los bloqueadores de canales de potasio, que tenemos pues estos fármacos, el sotalol, la miodarona, la miodarona y la dronedarona no solamente bloquea, no solamente son de clase 3, sino también de clase 2, bloquean sodio, bloquean beta, algunos tienen beta bloqueador, bloquean potasio y bloquean canales de calcio, por eso acciones a este nivel. Bloquea canales de sodio, potasio, calcio, inhibe receptores beta en forma no competitiva. Después de la administración prolongada de la miodarona, disminuye el automatismo y la velocidad de conducción. Prolonga PR, QRS y QT, lógicamente que es todo lo que hemos visto abajo, y aumenta la refractoriedad y duración del potencial de acción. Por vía oral, tiene una biodisponibilidad del 50%. Pero, ¿cuáles las características de la miodarona por vía oral? Se acumula en músculo y en grasa, se acumula y de ahí va saliendo. Por eso es que la respuesta terapéutica recién aparece a las 2 semanas, 1 a 2 semanas. Y el efecto antiarrítmico es máximo entre 1 y 5 meses y puede perdurar varios meses después de la suspensión. Eso que le decía a un amigo, pero ya me han quitado la miodarona y sigo con hipotensión. Digo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Todavía 3, 4 meses, todavía puede seguir. O sea, como está acumulada en la grasa, está saliendo poco a poco y está actuando. Por eso que no se da por mucho tiempo. La miodarona, ya hemos dicho que es lo que produce. Efectos adversos tienen potencial de causar prolongación de QT también y torsión de punta de corazón, que alargan la repolarización. La miodarona produce muchos efectos adversos acumulativos, lógicamente por acumulación de dosis, incluyendo el potencial de disfunción tiroidea. Puede haber hipertiroidismo, la disfunción hepática, fotosensibilidad y depósitos corneales.
y puede haber fibrilación pulmonar, fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Indicaciones de la miodarona para disminuir arritmias supraventriculares, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular que amenaza la vida, intravenosa, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida. Sotalol, bloqueador beta no selectivo, bloquea corrientes de potasio, aumenta el potencial, intervalo QT también. Uso en arritmias ventriculares, auriculares, fibrilación auricular. Prolonga el QT, también produce igual que el anterior. Los de acción, bloqueo canales de calcio, deprimen el sistema de especialidad o conducción. Esto es ahí el verapamilo es selectivo en la supresión de los episodios agudos de taquicardia paroxística supraventricular. Esto es lo que hace, igual que la adenosina, que vamos a ver luego. Luego vamos a ver algunos aspectos acá. Efectos adversos. Efecto inotropo negativo. Limita su actividad en tejidos dañados. Dosis elevada pueden producir bloqueo. ¿Quiénes pueden producir bloqueo? Beta bloqueadores. ¿Quiénes pueden producir bloqueo? Los antagonistas del calcio. Y después hemos visto también quiénes, otros que vimos en la de quiénes pueden producir bloqueo auricular. Los antagonistas de calcio, los beta bloqueadores y, lógicamente, los beta, y también hemos visto otros que puede ser tratado con atropina o estimulantes beta o de calcio. Puede precipitar paro sinusal. Pueden exacerbar taquicardia ventricular en pacientes con difusión. Ventrículo. Extracardíacos pueden producir nerviosismo, edema, etc. La adenosina. Bloqueo de canales de calcio y activa canales de potasio, lo cual disminuye el automatismo del nódulo sinusal. O sea, bloquea canales de calcio y activa canales de potasio, lo que dijimos antes, lo cual disminuye el automatismo del nódulo sinusal y aumenta la refractoriedad. Provoca hiperpolarización, disminuye el tiempo de conducción a través del nódulo auricular e interrumpe las vías de reentrada. A través de los receptores A2 causan vasodilatación. No revierte a ritmos sinusal ningún otro tipo de arritmia, o sea que en otra arritmia no. Por eso se emplea solo en taquicardia paroxística, taquicardia supraventricular paroxística. La adenosina y el verapamilo son fármacos de primera elección en tratamiento de pacientes con taquicardia supraventricular paroxística. Las reacciones adversas puede haber hipotensión, broncoespasmo, riesgos proarritmogénicos también. Otros fármacos de tratamiento: magnesio. Generalmente se utiliza en el control de la torcida de la punta del corazón. Y la digoxina en la supresión directa de conducción nódulo aurículo ventricular. Las bradiarritmias, tratamiento, mecanismos de acción. Atropina, ya sabemos cómo actúa. Se utiliza para las bradiarritmias, incluyendo bradicardia sinusal, sintomática y bloqueo auriculoventricular. Efectos adversos: puede causar serostomía, midriasis, ciclopegia. Isoprenalina estimula los receptores adrenérgico beta y aumenta la frecuencia cardíaca y la contracción. Indicaciones para mantener la frecuencia cardíaca adecuada y gasto cardíaco en paciente con bloqueo auriculoventricular. Efectos adversos: taquicardia, dolor anginoso, mareos, etc. Y luego tienen acá un cuadro que es importante. Los que están de rojo son los que intervienen, los que generalmente se utilizan para taquiarritmias supraventriculares. Y los que están de negro se utilizan para arritmias ventriculares. En fibrilación auricular, generalmente se utilizan amiodarona, dofetilide y sotalol de clase 3, flecainide por porpafenona clase 1. Son para mantener el ritmo sinusal.
Hay un problema, la miodarona antes, como lo utilizan en fibrilación auricular y los utilizan con anticoagulantes, antes utilizaban la warfarina. En pacientes tomando warfarina, incrementó el riesgo de accidente cerebrovascular comparado con los que no toman. En la actualidad ya no se toma warfarina. Si no se toma, le dan esto. Vamos a ver la próxima clase en trastornos de la hemostasia. Quinidina, procainamida y disoperamida no son recomendados para pacientes con fibrilación auricular. No se recomiendan. Los beta bloqueadores no mantienen el ritmo sinusal, por eso que no se usan. Se podría administrar en pacientes sin daño estructural. Entonces, de selección son estos. Y estos no, solamente en algunos casos, pero estos de primera elección en todo paciente es esto. Estos no mantienen ritmo sinusal. Plecainida y propafenona son antiarrítmicos clasificados como 1C. Son más efectivos ritmo sinusal a 6 meses y prolongar el tiempo de recurrencia. Plecainide parecen tener la misma eficacia, pero la toxicidad tiene complicaciones cardíacas, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, bradicardia, también puede producir presumiblemente arritmias aurículos ventriculares por fármacos. La propafenona parece ser menos proarrítmico, entonces entre las dos podría ser. Pero acá han visto, en un estudio que se hizo a cerca de 500 pacientes, todos con propafenona, la droga fue discontinuada en 15% debido a reacciones adversas. En taquicardia supraventricular paroxísticas, los fármacos que incrementan directamente el tono vagal, o sea, la elección de fármaco está basada en el complejo de esto. Los que deprimen la conducción de tejidos dependientes de canales de calcio, adenosina, beta bloqueadores de calcio, no dihidropiridínicos. O sea, los que deprimen la conducción a través de canales de sodio. Entonces, generalmente se utiliza la adenosina, como hemos dicho, y el verapamilo ha sido considerada como agente de primera elección para taquicardia supraventricular. Y estos son los otros fármacos que se utilizan para taquicardia supraventricular. Taquicardia ventricular, cardioversión, y lógicamente restaurar a ritmo sinusal. Paciente con síntomas moderados puede ser tratado con procainamida, amiodarona o sotalol. Lidocaína es una alternativa. Estos son los tratamientos para taquicardia ventricular. Proarritmia ventricular causado por lidocaína o bicarbonato de sodio. Torcida de la punta del corazón, sulfato de magnesio. Bloqueo aurículo ventricular, atropina. Ya hemos dicho también otros que hay. Y estas son las reacciones adversas de cada uno de ellos, que ustedes lo van a revisar. La miodarona puede producir ataxia, parestesias, insomnio, depósitos corneales, neuropatía óptica, o sea, glaucoma, podría ser, fibrosis pulmonar, anormalidad de función. Todas las reacciones adversas, pues hay que tener mucho cuidado. Y el resto lo van a revisar. Y tenemos acá las últimas láminas que siempre lo vemos. La procainamida, que se utiliza en muchas arritmias auriculares y ventriculares, pero fármaco de segunda línea en casos de arritmias ventriculares. Acá tienen esto. Uno de los aspectos importantes es que la procainamida, se ha afirmado que hay un metabolismo, el metabolismo del NAPA, el metabolismo N-acetilprocainamida, que este metabolito es el que interviene en la génesis de taquicardia ventricular. Ahora bien, del otro, la lidocaína, generalmente, ya sabemos, bloqueo de sodio, canales de acción rápida, suprime las taquicardias ventriculares y evita la fibrilación ventricular después de la cardioversión, pero también puede producir bloqueo, como hemos dicho. La flecainida, arritmias supraventriculares en personas con corazón sano. El propanolol, arritmias auriculares y prevención de infartos repetitivos y muerte súbita. La miodarona, arritmias ventriculares y supraventriculares graves. Dofetilida, conservación, restauración a ritmo sinusal en casos de fibrilación auricular.
Creo que con eso estamos. Ah, no, otro. El verapamil, taquicardia supraventricular, es asociada con y la adenosina son los tratamientos de elección, de primera elección para taquicardia supraventricular. La adenosina, taquicardia supraventricular paroxística. El magnesio, taquicardia ventricular polimorfo en entorchado. Arritmias inducidas por digitálicos. Potasio, hemos dicho pero también que el potasio incrementa la permeabilidad al flujo potasio, las arritmias inducidas por digitálicos, se le da potasio, en arritmias vinculadas con hipopotasemia se le da el potasio también. Pero, ojo, desde ahora, nunca administrar potasio en bolo, nunca, por favor. El potasio tiene que darse en una infusión. Puede ser el cloruro de sodio, destroza, de acuerdo, depende, hay que ver si que no hay incompatibilidades, pero en no menos de 2 horas. Hemos visto casos. Dice, oye, el potasio le está fastidiando, por eso puede estar molestando. Aplícale potasio, no le dicen a la enfermera, póngale potasio o prepárelo así, nada, sino por eso que es necesario que el médico sepa cómo se prepara. Aplícale potasio y le aplican de frente a la vena y el paciente hace paro y a veces se muere. Entonces, por favor, eso es lo que hay que ver. Y con eso estamos terminando.